del 25 de mayo nos habla de, bueno, no una oposición, porque tenemos una oposición fragmentada. Hay una oposición que sacó 360.000 votos, otra sacó 300.000, Fuerza Vecinal sacó 140.000 votos, algo así. El Lápiz también sacó sus votos para entrar en la Asamblea Nacional. Y habla de, bueno, de cómo precisamente la oposición está dispersa, que bueno, si bien es una cosa también importante para hablar con Iris de Franca sobre el escenario que viene de las elecciones municipales, no fue determinante, porque por ejemplo en Nueva Esparta hubo unidad perfecta y sin embargo no se logró una victoria, diferente al caso Cojedes, diferente a otros estados donde no hubo unidad, hubo 5 o 6 candidaturas. Pero, por supuesto, habla también de cómo, poniendo el antecedente de 2018, 3 millones de votos entre Henry Falcón y Javier Bertucci que se midieron en la presidencial, 2021, donde fueron también todos los factores políticos a las elecciones regionales y entre todos juntos se hubiesen ganado 12 gobernaciones, de no haber ido por separado a una situación en la que hoy todos estos sectores juntos no llegan a 1 millón de votos y aún yendo unidos no se hubiesen logrado victorias. Habla precisamente de, bueno, tal vez un tema de crisis de liderazgo en nuestro país. Yo creo que ahí operan 3 cosas, Carlos. La primera, ya la hemos hablado ampliamente, es el tema de la falta de confianza del electorado a la institución que se encarga de hacer el proceso electoral, que es el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo se pudo haber arreglado eso? Bueno, se pudo haber cambiado el Consejo Nacional Electoral, no se hizo, aunque muchos lo aconsejamos. Se pudo haber publicado las actas voto a voto de la elección presidencial y también publicar las actas voto a voto de la elección regional, y eso podría generar un poco más de confianza. Y se pudieron haber generado otras garantías. Entonces yo creo que esa es una de las cosas para mí primordiales de por qué, digamos, el sector opositor, el votante opositor, está tan desmovilizado, porque no tiene confianza en el proceso ni en el órgano rector. Creo que eso es lo primordial y lo más fuerte. Yo me atrevo a decir, inclusive, que aunque María Corina Machado hubiese llamado a participar, los resultados quizás no hubiesen sido distintos. A lo mejor hubiese habido un poco más de participación, pero no hubiese aumentado tanto la participación, porque el problema está en la desconfianza con el órgano rector y con el proceso electoral. No que alguien le dijo al país quédense en su casa y no fue que alguien esta vez no era ni necesario decírselo. Es que la gente tiene un despecho porque la gente se siente violentada. La gente siente que sus derechos no están siendo respetados, no tiene respuesta por parte de las instituciones. Entonces eso le hace sentir que es mejor quedarse en su casa. Lo segundo, que está íntimamente ligado con lo primero, es la gran crisis de liderazgo. Carlos, las personas que hoy lideran los distintos archipiélagos opositores son las mismas personas que lideraban la oposición en el año 1999, 2000, 2001, 2002. Las mismas personas que hoy están en la Asamblea Nacional fueron las personas que se sentaron a negociar cuando el paro petrolero y el Carmonazo. O sea, eso no lo estoy inventando yo, eso está ahí, parte de la historia. Los mismos líderes políticos. No ha habido renovación política, ni renovación de ideas tampoco. Son los mismos rostros, con los mismos intereses, las mismas caras, los mismos partidos políticos. Entonces, bueno, eso, por supuesto, hay una crisis de liderazgo en el sector opositor importante. La gente ya no se siente identificada con ese liderazgo, ya no siente confianza en ese liderazgo, y eso hay que revisarlo. Claro, y además porque eso significa que es más complejo que la gente confíe en el proceso si primero no confía en el interlocutor. Claro, si no confía, si no confío en la institución y de paso no confío en los líderes de la oposición, ¿cómo participo? Pero además hay un tercer punto que yo creo que también tiene incidencia, que es la falta de un plan político y una estrategia política por parte de la oposición. Si vamos a una elección y la ganamos, y cuando la ganamos todo eso se diluye, es porque hay una falta de un plan político y de una estrategia unificada, porque nos unificamos exclusivamente con fines electorales. Nos repartimos la torta, tantas candidaturas para ti, pero no tenemos un plan político, y eso lo vimos en el año 2015. En el año 2015 hubo una unidad perfecta, barrimos al gobierno, con todo y el ventajismo. Ganamos la Asamblea Nacional, y en lo que se instaló en la Asamblea Nacional, cada partido y cada individuo tenía su propio plan político y no había una estrategia unificada por parte de la oposición. ¿Qué pasó? Un año, año y medio después, adiós Asamblea Nacional, la voluntad del pueblo
se vio violentada y eso, por supuesto, que no solo creó un escenario de desconfianza a la institución, sino también de desconfianza a los actores políticos. Porque la gente dice, bueno, pero ¿para qué te doy mi voto si cuando llegas ahí velas por tus propios intereses y no por los intereses del país? Te haces millonario, como se hizo Guaidó, se fue para Estados Unidos, vive su vida de millonario en Estados Unidos y la gente está aquí pasando trabajo cuando confiaron en él, por poner el ejemplo de Guaidó. Pero podemos hacer una lista de todas las personas que, digamos, toda la dirigencia política que ha tenido una estrategia fallida y que le ha fallado al país y a los electores. Entonces yo creo que esas cosas hay que revisarlas. A mí siempre me dicen, Iris, pero ¿por qué tú le das tanto golpe a la oposición y no al gobierno? Yo le doy golpe al gobierno en lo que le tengo que dar golpe: su mala gestión, su gobierno totalitario, las violaciones continuas a la Constitución, cómo usan la persecución como un arma para acabar con la disidencia política, entre otras cosas, con la corrupción. Pero yo estoy obligada, como dirigente opositora, a hacerle un llamado a la dirigencia opositora a que, bueno, haga lo que tiene que hacer, a que establezca unas medidas para el entendimiento entre la propia oposición, para que se vuelva a unificar, no solo electoralmente, sino en estrategia. ¿Cómo van a hacer los de la Alianza Democrática y los de la otra alianza para entenderse? Porque en campaña a mí había gente que estaba con Única y Un Nuevo Tiempo y me decía, nosotros no queremos nada con la Alianza Democrática. Con los judicializados en particular. Entonces, hablabas con los de la Alianza Democrática, no, nosotros no queremos nada con los que vienen del G4. Hablabas con Lápiz, nosotros no queremos nada con ninguno de los dos. Hablabas con Fuerza Vecinal, nosotros no queremos nada con ninguno de los dos. Bueno, resulta que todos quedaron en la Asamblea Nacional. Resulta que en la Asamblea Nacional se tienen que entender, o cada uno se va a entender de forma dispersa con el gobierno, como lo han venido haciendo hasta ahora. Cada quien va a hacer su fracción parlamentaria. Cada quien va a hacer su fracción parlamentaria. Cada quien va a armar su juego con el gobierno de forma particular. Bueno, si así pensamos llevar la próxima legislatura, estamos fritos, porque el gobierno se fortalece con la división de la oposición. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas y hay que meditarlas. Hay que empezar por unificar a la oposición, hacer un plan político que trascienda lo electoral, renovar el liderazgo político para que la gente se sienta en confianza con los líderes y luchar por mejores garantías y un rescate real de la democracia. Y para hablar de un rescate real de la democracia debemos hablar de los partidos judicializados, por supuesto, de los partidos inhabilitados, de las personas inhabilitadas injustamente, de los presos políticos y de las garantías electorales mínimas para que la gente pueda participar en un escenario confiable. Eso es paz. Claro. Algo distinto es fortalecer la polarización, los problemas políticos y la crisis institucional. Pero la cosa es si eso es factible, porque fíjense, allí en esa asamblea van a convivir, por ejemplo, en el caso del conflicto Primero Justicia, José Brito, Tomás Guanipa y Enrique Capriles, por ejemplo. Y así como cuando uno lo revisa, también otros temas que, bueno, por ejemplo, cómo reunificar Acción Democrática, cómo de alguna manera dejar atrás todos estos temas que lleven precisamente a que todos los sectores se puedan entender. Porque si vemos los resultados, si bien en todo el país gana el oficialismo, hay casos donde de haber ido, por ejemplo el caso Chacao, caso de otros municipios que de haber ido la oposición toda junta, se hubiese ganado el municipio. Y esos son ejemplos que hay que ir viendo para esa elección que viene. 7:26 minutos, Iris de Franca con nosotros en estudio. Al regreso leemos su participación. Recuerden que ustedes también, con sus mensajes, son parte de nuestro espacio, @primerapagina GB.